Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. Estás viendo PNL TV. Continúa con nuestra programación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de PNL TV, amigos de todo el mundo que están ya empezando a sintonizar esta transmisión en vivo desde la ciudad de Oaxaca de Juárez. Yo soy Héctor Gamboa, tu coach personal, y como cada viernes, para mí es un privilegio el estar interactuando en esta plataforma que nos permite llegar a ti de manera muy práctica, muy espontánea, a través de estas programaciones que no dudo que de alguna manera estén aportando a tu proceso evolutivo. Y bueno, prácticamente esa es la expectativa, ¿no? De estar cada viernes contigo en esta media hora. Y agradezco también muchísimo tu compromiso, tu presencia y esa expectativa, ¿no? De cada viernes de estarnos sintonizando a través de PNL TV. Entonces, hoy vamos a trabajar, vamos a estar compartiendo, voy a estar compartiendo contigo, explorando contigo un tema que ya en otros momentos también he estado compartiendo. Sin embargo, quisiera enfocar este tema de una manera muy especial ahora hacia algo que no es muy común verlo desde este punto de vista, no es muy recurrente el contemplar este tema desde esta perspectiva como te lo voy a estar planteando. Y básicamente nuestro tema de esta tarde se titula La mística del coaching. Y bueno, son dos palabras bastante profundas. Cuando hablamos de mística, pues hablamos de esa parte transpersonal, por supuesto. Hablamos de esa naturaleza que le da profundidad y le da significado, pero sobre todo le da trascendencia a lo que venimos haciendo. Ya en su momento, el maestro Robert Dilts, en su viaje del héroe, nos refiere algo muy sustancial al respecto. Él nos dice que si la parte técnica de lo que venimos haciendo, gracias, de lo que venimos haciendo desde el coaching, desde la psicoterapia, desde el acompañamiento, no, si esta parte técnica no conecta con la parte transpersonal, lo que está más allá de lo convencional, lo que está más allá de lo temporal, no tiene mayor sentido lo que hacemos. Entonces, la dirección y el enfoque que tienen los entrenamientos en el Instituto de Neuroingeniería Humana es precisamente esta tendencia hacia la parte transpersonal. Esto es lo que hace peculiar precisamente la formación profesional en programación neurolingüística, al menos en nuestro instituto, y por eso es de que quise elegir esta temática para esta tarde, para hablarte de la importancia de esa mística del coaching. Y cuando hablamos de la mística del coaching, de manera irremediable me refiero a otros grandes maestros también. Me conecta con otros grandes maestros como el maestro Gustavo Bertolotto, como el maestro Daniel Taropio, el mismo Ken Wilber, que es uno de los precursores de la psicología transpersonal. Y también me refiere, por supuesto, a Henry Corbera, que es otro gran exponente hoy en día de estos temas desde el modelo de la bioneuroemoción. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene la actitud en todo proceso de acompañamiento. Es decir, esa parte intrínseca que yo me he dado cuenta que, o al menos en lo personal, esa fue mi experiencia de, de batallar en su momento con esa parte eh, rígida, con esa parte tal vez ortodoxa, con esa parte demasiado tal vez llamarla racional, que me dirigía a pensar demasiado lo que iba a hacer en cada sesión de coaching.
Cuando digo a pensar demasiado, me refiero a que era en exceso el tratar de racionalizar eso que iba yo a realizar, lo que iba yo a hacer en una sesión de coaching. Obviamente influenciado por una serie de programaciones, yo diría ancestrales, una serie de influencias, por supuesto también, a través de ese cúmulo de pautas, ese cúmulo de programaciones, que invariablemente a nivel de inconsciente colectivo, considero que al menos los mexicanos y quizás los latinos en general tenemos, ¿no? Como inconsciente colectivo, cierta tendencia a la parte racional, a la parte rígida, a la parte objetiva, con el énfasis y a veces la obsesión de el perfeccionismo o la obsesión de esto me tiene que salir bien, lo tengo que hacer perfectamente o, o tengo que hacer una excelente sesión para que mi cliente regrese. Entonces, si te das cuenta, cuando hablamos desde esta perspectiva, cuando pensamos desde esta perspectiva, lo único que estamos haciendo es bloquear esa relación o esa conexión con la fuente. Estamos bloqueando a través de nuestro diálogo interno, a través de nuestra vocecita interna, distractora, nociva y a veces demasiado tóxica. Entonces, esta parte es un ingrediente fundamental que yo quiero que tú seas consciente, tú que estás ya inmerso en esta apasionante labor, ¿no? Eh, esta misión de acompañar a otras personas a mejorar su calidad de vida. Entonces, básicamente ese es el marco referencial de esa transmisión. Cuando digo la mística del coaching, es que vamos más allá de la técnica, sin, obviamente, esto lo aclaro perfectamente bien, sin menospreciar la técnica. Por supuesto que es importante, por eso es de que hay muchas escuelas, institutos, universidades, en donde tú aprendes coaching. Por supuesto que sí es importante. Sin embargo, cuando hablo de la mística del coaching, es importante y presupone que tú vayas más allá de la parte logística o la parte técnica de lo que es el coaching. Y esto tiene que ver directamente con tu actitud. Entonces, esta es la parte que quiero estar reforzando en estas transmisiones posteriores que estaremos haciendo también, porque quiero iniciar ya próximamente una serie de manera muy, muy directa del coaching. Entonces, por ahora quise darte este panorama, esta referencia de la mística del coaching, considerando que lo más importante para el acompañamiento es la actitud. Y aquí vienen varios factores, ¿no? Que están relacionados con esta actitud. Comentaba hace ya 8 días en el grupo, en la clase del coaching con PNL, en la certificación del primer nivel, comentaba que es esencial, es urgente y prioritario aprender a escuchar. Esto creo que lo has escuchado, lo has oído, lo has leído en algún lugar, de la importancia de aprender a escuchar. Y es una de las habilidades fundamentales del coach. Es una de las habilidades, yo diría, de las más esenciales. Porque además escuchar tiene diferentes peculiaridades. Una peculiaridad fundamental de saber escuchar es que te permitas evitar cuestionar al tiempo de que estás escuchando. Es decir, emitir juicios respecto de lo que estás escuchando, ¿no? Entonces, cuando tú te das la oportunidad de escuchar realmente, eso presupone que has acallado ese diálogo interno, que has acallado esos deberías, que has acallado esas pautas que de pronto son una tentación en ti que dices, es que deberías hacer esto, es que ¿por qué permites esto? Es que ¿por qué haces esto otro? Entonces, ese diálogo interno
puede ser que te interrumpa y puede ser, es muy probable, que te limite al momento de acompañar. Entonces, yo me he dado cuenta en mi experiencia después de 20 años haciendo acompañamientos, al principio desde la plataforma de la programación neurolingüística, después integrando otras herramientas, por supuesto, porque obviamente, seguramente estarás de acuerdo conmigo que pues, el aprendizaje es constante, es permanente y constantemente es muy, muy recomendable que estés integrando nuevas herramientas, nuevas estrategias y todo lo que tú vayas aprendiendo día con día. Sin embargo, hay aspectos que son imprescindibles, como esto que te estoy comentando. La mística del coaching, amigos, entonces, se basa en aprender a escuchar sin juicios. Y ahí está el primer reto. Es un gran reto el que tienes ahora mismo, porque, pues, como bien te das cuenta, no estamos educados para eso. Estamos educados para el juicio. Fuimos, bueno, educados entre comillas, ¿no? Fuimos adiestrados, creo que cabe mejor esta palabra, fuimos adiestrados para emitir juicios. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta? O al menos hablo en mi persona, cuánto trabajo me costó eh, empezar a desaprender estos vicios o desaprender eh, estos pensamientos limitantes o esta actitud limitante ante el proceso de acompañamiento. Esta es una parte fundamental. Y antes de irnos a nuestro Inter, quisiera puntualizar otro aspecto también muy, muy esencial en el acompañamiento. La predisposición que tú traigas de pensamiento respecto a esa persona con la que vas a trabajar. ¿Esto qué significa? Que la perspectiva fundamental para abordar una interacción de coaching es el que tus pensamientos estén alineados hacia, hacia una actitud proactiva en esa interacción. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr esa proactividad? Porque suena muy, pues de pronto muy romántico, ¿no? Cuando decimos, quiero que seas proactivo, quiero que seas propositivo. Sin embargo, ese es el marco teórico. ¿Cuál es entonces la pauta o la presuposición que respalda esta, esta recomendación? El hecho de que tú seas proactivo en esa interacción. Hay una presuposición, amigos, de la programación neurolingüística que literalmente dice, todas las personas ya contamos con los recursos necesarios. Va otra vez, todas las personas ya contamos con esos recursos. Entonces, basados en esta premisa, la misión del coach es elicitar, el que ayudes y acompañes a la persona a elicitar esos recursos. Esta palabra de elicitar es, por cierto, muy propia de la programación neurolingüística. Entonces, se refiere a obtener, a explorar y hacer evidente, ¿no? Esos elementos que están a nivel inconsciente. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de asumir una interacción de coaching con esa actitud proactiva, esto presupone que tienes muy clara la importancia de esta presuposición de que todas las personas ya contamos con los recursos necesarios. Y cuando tú llegas a una sesión de coaching con ese pensamiento, desde ese momento ya estás generando una influencia positiva en la persona, sin que hayas hablado, sin que hayan empezado esa interacción. ¿Por qué? Porque ya el campo energético que estás propiciando es altamente adecuado para poder conectar. Y cuando digo conectar, yo lo que me imagino es una danza armónica, una danza de reciprocidad en ese acompañamiento.
desde, como lo dice el maestro Jeffrey Tsai, Gilligan, Robert Dills, desde desde una perspectiva eh, equitativa o una perspectiva de igualdad, ¿no? El esquema ortodoxo, naturalmente, que dice lo contrario, ¿no? Y de eso hablaremos un poquito también regresando de nuestro Inter. En unos segunditos regresamos. ¿Cansado de lidiar con las bajas calificaciones de sus hijos? ¿Cansado de no poder aumentar sus ingresos laborales? ¿Desesperado por no poder solucionar sus problemas? Conviértete en un facilitador de procesos de cambio con PNL. En la Escuela Superior de PNL te convertimos en uno de los mejores facilitadores de procesos de cambio del mundo, utilizando la tecnología de la programación neurolingüística, estudiando desde la comodidad de tu hogar, sin horarios fijos y sin tareas. Podrás generar ingresos desde el primer mes de tu formación como facilitador de procesos de cambio con PNL. Visítanos en Escuela Superior de PNL y obtendrás gratis una sesión de coaching con Edmundo Velasco, el Master Coach número 1 de la PNL en el mundo de habla hispana. También toma gratis tu primera clase en la Escuela Superior de PNL. Te esperamos en Escuela Superior de PNL para que te unas a las miles de personas que han cambiado su vida con la PNL. Escuela Superior de PNL, la mejor escuela de programación neurolingüística. Perfecto. Muy bien, amigos, aquí regresando ya a nuestra transmisión en esta segunda fase. Y bueno, haciendo una breve recapitulación de lo que te comentaba hace un momento, la mística del coaching tiene que ver básicamente con ciertos elementos, ciertos aspectos, dentro de ellos, te comentaba, la capacidad de escuchar, ¿no? Desde una actitud totalmente proactiva. ¿Cómo vas a lograr esa proactividad? Cuando tú puedas anidar o hayas anidado la presuposición de que todas las personas ya contamos con los recursos necesarios para generar esos cambios. Y la labor del coach, recuerda, es acompañar, acompañar. Esto es muy, muy elemental. No desde la autoridad, no desde, no desde la fuerza, no desde el ego, mucho menos, no desde esa actitud de tú estás mal y yo estoy bien, por eso te tengo que ayudar, ¿no? Cuando tu pensamiento fluye en esa dinámica, estás, estás afectando ya ese campo energético de esa interacción. Agradezco muchísimo a Israel que nos está viendo, también a Juan que ya nos está sintonizando, a Mari Fuentes, también gracias por tu comentario. Y bueno, pues esta filosofía de desaprender, ¿no? Y de desprogramarnos para poder aprender y programar otras pautas más convenientes, pues creo que ese es el reto que todos tenemos y te felicito por estar en ese reto y en esa conciencia de desaprender. Desaprender, de hecho, tiene que ver con varios aspectos, ¿no? El tema de desaprender en el sentido de dejar lo disfuncional, de disociarte de lo que ya no usas, de lo que ya no sirves, de lo que ya es obsoleto, de lo que ya te está estorbando, ¿no? Y no te permite fluir. Entonces, considero que parte importante de una filosofía de vida es el poder disociarnos cada día de aquello de lo que ya no nos va a ser útil, para poder abordar pues otras formas, ¿no? Otras perspectivas, otras relaciones y obviamente otros proyectos, no sé, otras expectativas, metas, etcétera, todo lo que te puedas imaginar. Bien, entonces, continuando con este tema específico de la proactividad, que se basa en la presuposición de que todos ya tenemos los recursos internos. Y la misión del coach es acompañar estratégicamente, sutilmente, ese proceso de cambio. Y esta es la parte en donde se convierte esta acción, esta interacción, se convierte en todo un arte. Va otra vez.
el arte del coaching, podríamos llamarle, ¿no? Como el arte de la mayéutica, en aquel tiempo con el gran maestro Sócrates, ¿no? El arte de acompañar. Entonces, cuando tú tienes esta perspectiva, cuando tú has anidado la importancia de visualizar y de concebir a la otra persona como un ente integral, como un ente holístico, es cuando realmente estás habilitado para generar la magia, ¿no? Yo diría para generar milagros. Eh, la palabra milagros y la palabra magia, no dudo que a algunas personas les haga cierto ruido, ¿no? Porque quizás las pautas que tengas programadas tengan relación con algún contexto tal vez religioso o con algún contexto tal vez, no sé, el caso de la magia, de algo así como hechicería o algo así como algo nada científico, ¿no? Sin embargo, esta palabra a mí me encanta porque no de casualidad y no nada más porque así fue. El libro, uno de los libros más importantes de programación neurolingüística, se llama La estructura de la magia. Y cuando hablamos de la estructura de la magia, es como en dos palabras, estructura y magia, resumir todo lo que significa programación neurolingüística. Ahí está resumido de manera muy, muy concreta y muy breve la esencia de la programación neurolingüística. La magia, amigos, surge cuando, cuando está anidada esa mística en tu actitud de coach. Y además la magia se propicia cuando la técnica y la actitud se fusionan. La magia surge cuando la técnica y la actitud se fusionan. Y este es el gran reto de todo coach. Y mira que sí es un gran reto porque finalmente presupone e implica que aprendas a deshacerte de muchas distracciones, muchos distractores, pues deshacerte de esa basura, ¿no? Que de pronto está ahí, que de pronto te estorba, eh, que de pronto tal vez tome cierta inercia y, y te alejes realmente de la esencia y de la mística de lo que estás haciendo. De ahí mi recomendación y mi aportación en este aspecto. Quizás tú que me estás escuchando, quizás tú que estás tal vez por primera vez sintonizando esta transmisión, tal vez estés estudiando, tal vez estés dedicándote ya al coaching profesional, tal vez estés dando conferencias, tal vez estés dando talleres, cursos, etcétera. Pero sobre todo, tal vez estés haciendo coaching, ¿no? Y quizás distraído por, por obtener más herramientas y por hacer profesionalmente tu trabajo, tal vez en algún momento hayas tenido la tentación de la cursitis. ¿Qué es la cursitis? La cursitis es una expresión simplemente así retórica, ¿no? Por decir algo. La cursitis, cuando digo cursitis me refiero a que de pronto te puede dar la tentación de inscribirte a todos los cursos que se te pongan enfrente, ¿no? Con la intención de decir, con la presuposición de decir o pensar que solo con la técnica vas a poder hacer un trabajo profesional. Y yo quiero decirte que no es así, porque tú puedes tomar 1000 cursos con diferentes genios, pero si no has trabajado la parte intrínseca, la parte interna, no quiero desanimarte si es que es tu caso. Sin embargo, mi responsabilidad es decírtelo. La verdad, no sirve de nada lo que tú vayas a estudiar. No sirve de nada que sepas todas las técnicas, que sepas, que seas experto no sé, en diferentes técnicas, ¿no? De cualquier modelo que sea. Si no has trabajado la actitud, si no has trabajado, si no has conectado lo que haces con, como lo dice el maestro Corbera, con el poder,
con la parte que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Si no has conectado con esa parte que tiene que ver con el amor, con la actitud amorosa, ¿no? Con respecto a lo que estás haciendo. Entonces, solamente entonces es cuando realmente surge la magia, es cuando realmente, que te decía hace un momento, surgen los milagros y las personas que trabajan contigo algún proceso tienen ese deseo de regresar a otra sesión. Surge ese deseo de seguir explorando, de sentirse acompañados por ti. No porque, no porque tú estés haciendo literalmente el cambio. No sucede así. Recuerda que nadie puede curar a nadie. Es una falacia y es una, voy a decirlo con otras palabras, es una estupidez pensar que yo puedo curar a alguien, ¿no? Pensar que el médico es el que cura a su paciente. Pensar que el coach es el que cura a, a coachee, a su cliente. No, tú nada más acompañas y donde quien hace que surja la magia es el mismo individuo, es la misma persona, naturalmente acompañada por ti. Entonces, quiero recalcar también otro factor importante de esta mística. El otro factor importante, en conclusión, entonces, es la actitud de igualdad que hay entre el coach y el cliente, ¿no? Y aquí rompemos un paradigma ancestral, aquí rompemos un paradigma tan arraigado, tan ortodoxo en nuestra cultura, en donde asumimos que el psicólogo es la autoridad y el cliente es el enfermo, ¿no? O el paciente. O que el médico es la autoridad y el enfermo es la víctima, ¿no? La víctima de lo que está pasando. Entonces, bajo esta perspectiva, mira a tu alrededor y observa qué es lo que sucede en el contexto convencional. ¿Qué es lo que prevalece? Prevalece este paradigma de la dualidad entre la autoridad y la víctima, el que sabe y el que no sabe, el que tiene los elementos y el que no los tiene. Entonces, cuando abordamos una sesión de coaching desde esta perspectiva, realmente no estamos haciendo algo importante, realmente, incluso contrariamente, estamos afectando el campo energético de la otra persona. De ahí la importancia entonces que si bien es como ir contracorriente, contra todo lo convencional, considero que el reto de tú como coach, con todas esas herramientas de PNL y quizás otras que tú estés aprendiendo en otras instancias, en otras instituciones, en otras fuentes, y considero que nuestro reto es romper definitivamente con esa ortodoxia, romper definitivamente con esa parte convencional que ha generado una sociedad, yo diría, patológica y que es un muro enorme que nos ha impedido y que nos bloquea para realmente ser agentes de cambio, ¿no? Realmente y auténticamente agentes de cambio. Entonces, yo te quiero invitar a que pienses, a que reflexiones respecto a esta filosofía, por decirlo de alguna manera, que reflexiones acerca de esta mística del auténtico coach, con la finalidad de que redirecciones y enfoques ahora tu hacia esa parte sustancial, hacia esa parte intrínseca, hacia esa parte subjetiva tal vez, pero que es la que va a sostener y la que le va a dar sentido y la que le va a dar dirección a todo lo que estás haciendo. Agradezco también a Carlos Alexander desde Perú, que también nos saluda. Gracias por estar presente en esta transmisión. Y a todos los amigos que están conectando, que tal vez los vea aquí, tal vez no los pueda ver, pero que están atentos a esta transmisión y que están con esa expectativa, ¿no?, de seguir aprendiendo. Y bien, amigos, pues el tiempo prácticamente se nos está terminando.
Y mi mayor expectativa es que tú en esta media hora, en estos minutos que han pasado, hayas podido generar cierta conciencia y ciertas reflexiones respecto a la parte sustancial de la misión del coach, del auténtico coach. Y este va a ser el factor competitivo, por supuesto, que va a marcar la diferencia entre lo convencional y ortodoxo con el auténtico coaching. Y recuerda que nuestra misión como coaches es dignificar nuestra profesión y no, y no caer en tentaciones, en los riesgos del ego, ¿no? Pensar desde una actitud del ego es tener una falsa creencia o una falsa perspectiva acerca de lo que es el auténtico coaching. El auténtico coaching parte desde el poder, parte desde el verdadero viaje del héroe y parte desde esta actitud que se fundamenta en el estado profundo del amor. Y bien, amigos, por ahora nos despedimos. Quiero invitarte para que el próximo viernes estés conmigo en la transmisión de igual manera de 1 a 1:30. Tendremos un programa también sorpresa, un tema muy fascinante y te invito a que me acompañes para entonces. Por ahora te dejo un fuerte y fraternal abrazo. Estás viendo